Bodega San Francisco creciendo juntos. Tattersall Leasing, expertos en leasing operativo y renta-car para empresas. Más en tattersalleasing.cl. Y Transbank presentan el Rat Pack, la mesa de editoras. Aquí en Mesa Central ya saludada María José Gutiérrez. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy del terremoto de Venezuela, de la misión que los bomberos chilenos en el rescate de los sobrevivientes están haciendo, misión que termina mañana. Vamos a hablar de eso. Pablo Escobar Chavarría, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Estados Unidos y su semi-quincentenario, Iván. ¿Qué es el semi-quincentenario? Bueno, su cumpleaños 250. Y ¿Así vamos se dice? a semi-quincentenario. Lo he practicado toda la mañana. Salvamos la plata a la micro hoy día. Y vamos a hablar del estado de ánimo de Estados Unidos a sus 250 años. Semi-quincentenario. Semi-quincentenario. 250. ¿Tú sabías? Es que justo ayer me apareció en buscando. Todo Pero no calza, sabía, todo no calza. sabía. Semi-quincentenario. Una No, yo no palabra que sabía. creo que nadie Me acabo de conoce. enterar. Buenísimo, aprendimos algo. Ya, partamos por el terremoto en Venezuela, María José Gutiérrez. Ya, a las 6 de la tarde, 4 minutos, 33 segundos del miércoles de la semana pasada, 24 de junio, ocurrió un primer sismo magnitud 7,2 grados en Venezuela. Solo 39 segundos después vino el segundo, más fuerte, de 7,5 grados y más cerca de la superficie, o sea, el daño fue mayor. Los dos con el mismo epicentro en el estado de Yaracuy. En el mapa esto está en el centro oeste de Venezuela. Fueron en total cerca de 3 minutos de un movimiento furioso, lo suficiente para desplomar automáticamente 189 edificios, principalmente en la capital de Caracas y en La Guaira, que está a 30 minutos, y hacer desaparecer bajo los escombros a 50.000 personas. Han circulado todos estos días decenas de videos de catástrofes. O sea, a mí el algoritmo lo único que me muestra es Venezuela. Hemos visto imágenes de edificios cayendo como pasteles. Se les llama caída de pasteles cuando se derrumban sobre sí mismos. De llantos desconsolados de aquellos que perdieron a sus hijos, a sus padres, familias completas. Y hemos visto también imágenes de rescate. Por ejemplo, el martes de este niñito de 3 años que lo sacan debajo de los escombros después de 6 días atrapado. Estaba ahí solito por fuerzas jordanas. Como si el drama fuera poco, el terremoto le pega a una Venezuela que ya estaba en una crisis humanitaria, tras casi 3 décadas del régimen chavista que destruyó por completo la economía, que también barrió con las instituciones y forzó a casi 8 millones de personas a migrar. Muchos de ellos llegaron aquí a Chile. Desde enero el país está intervenido por Estados Unidos, luego que el gobierno de Donald Trump capturara a Nicolás Maduro para llevárselo a una cárcel de Nueva York a la espera de ser juzgado y pusiera en su reemplazo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Ahora, en medio de esta tragedia, cada minuto que va pasando la probabilidad de rescatar a alguien con vida disminuye. Hay estadísticas que ya están probadas. En las primeras 24 horas se logra el 90% de los rescates. Eso lo hacen en general los policías y la protección civil que está ahí en Venezuela local. Después, entre la hora 25 y 72, que ya es cuando llegan estos bomberos más especializados, el salvataje aumenta a un 9%. ¿Ya? Ahí vamos con el 99% y llegan con equipos especializados. Y hay solo 1% que se salva después de eso, ¿ya? Es la etapa en la que estamos ahora. Pero ya, volvamos a ese miércoles. El desastre fue tal que el gobierno venezolano pidió de inmediato ayuda humanitaria internacional. Esto es importante porque si el Estado no pide ayuda, ningún país puede mandar ayuda humanitaria, ¿ya? El primero en responder fue Chile y la primera fuerza en llegar para allá fue la chilena. Así funciona. Bomberos de Chile tiene una fuerza de élite especializada en rescates de personas que están atrapadas bajo grandes desastres, terremotos y con mucho escombro arriba que se llaman fuerzas USAR. Y se constituyó este grupo después del terremoto 2010 así ya formalmente. Existen cerca de 1.000 rescatistas urbanos en Chile. De estos hay 11 grupos que son acreditados USAR y de ellos hay una especie como que fue la selección nacional, ¿ya? Que son 135 bomberos que son certificados por la ONU. Y esos se llaman USAR BOCH, Bombero de Chile. Y se dividen en 3 grupos de 45, los clasifican a todos juntos, cada uno tiene un reemplazante espejo, en caso de que falle, tiene un espejo que lo reemplaza. El grupo USAR BOCH Azul fue el que se subió al avión de la FACH ese mismo día, con sus equipos, campamento y comida para 10 días en la noche del miércoles de la semana pasada. Ellos funcionan autónomamente, o sea, lo único que el país financia es el traslado que les pone el avión de la FACH. Llegaron cerca de las 3 de la mañana a Venezuela a un aeropuerto alternativo porque el de La Guaira estaba dañado. Estuvo cerrado las primeras horas porque había una pista, la más nueva, que estaba rota. Y bueno, como les dije, La Guaira es una ciudad costera que está a 30 minutos de Caracas, como el balneario que tienen, me lo comparan la gente que está allá con Reñaca o Concón. En general ese trayecto dura 30 minutos, pero estos días duraba 3 horas. No por carreteras rotas, me dijeron, sino que porque había mucha gente desplazándose de la zona a ayudar, ¿ya? Los instalaron en un estadio de béisbol y empezó la labor.
Como les dije que ellos fueron las primeras fuerzas de rescate en llegar, de unas 19 o 20 que me dicen que hay hoy día internacionales en terreno, les tocó primero sobrevolar la zona en helicóptero para hacer el barrido. Ellos tienen todos unos protocolos y la gracia de que estén todos certificados es que independiente del país que vengan, tienen los mismos códigos y actúan en conjunto y saben el idioma en que están hablando, ¿ya? Y entonces se hace este mapeo y lo que se determina es dónde hay más posibilidades de encontrar personas vivas, porque las fuerzas USAR no sacan cadáveres, solamente están en lugares donde tienen posibilidades de rescatar personas vivas, eso es su expertise. Bueno, una catástrofe así, las primeras horas, hay mucha gente en las calles desesperada pidiendo ayuda, saqueos, desorden, eso pasa en todos los territorios que han pasado cosas de este tipo, que estos bomberos cubren en Latinoamérica. Pero para ellos que se dedican a esto, y ojo, que en el caso de Chile son voluntarios, un grito, me decían, es una oportunidad de servir. A mí no me genera angustia, sino que me conmueve y me moviliza a ayudar. Eso dijo Ezequiel Gallardo, que es un USARBOTS que está allá. A los sobrevivientes lo encuentran primero por los gritos que escuchan ellos mismos o terceros vecinos. Esta vez incluso hubo personas que yo vi ayer que reportaron que estaban atrapados vía live de TikTok y vía redes sociales. Y gracias a eso, la señal del teléfono los pudo localizar. Esa cosa no Sí, había pasado increíble, nunca. sí. Es impresionante. Además, tantos días después. Tantos días después. Sí, que no habían perdido la batería, salieron antes y con eso mismo los pueden traquear específicamente y se han lanzado aplicaciones incluso para que la gente determine dónde está. Bueno, lo normal es que sea los gritos, después entran perros y el martes pasó que un perro confirmó que había una persona bajo los escombros. La primera que encontró el equipo chileno. Ingresaron después de una cámara que tiene un micrófono en la punta e imágenes, lo único que habían era una mano moviéndose. No sé si ustedes lo vieron porque ha circulado también eso. Es un hombre de 40 y tantos años que está enterrado en un -2 con un piso desplomado de 8 pisos arriba, un edificio desplomado de 8 pisos. Qué horror. Entonces por ahí mismo, por ese mismo ducto, el equipo médico, porque como son bomberos y tienen profesiones, en el fondo los médicos empiezan a pasarle primero agua, después Gatorade, después alimentos líquidos que lo mantengan en mejores condiciones. Y bueno, Ezequiel me contaba que ayer en la tarde llevaban más o menos 50 horas de trabajo y seguían tratando de sacarlo a esta persona que está en esta especie de garita de guardia. Me decía, es como que estuviera en un sarcófago. Lo bueno es que él no está aplastado, entonces eso lo permite estar con mejores condiciones y al mandarle cosas él tiene una capacidad de sobrevivir mejor. Pero aún así me dijo, es el rescate más difícil al que se ha visto enfrentado el equipo bombero de Chile en su historia. Recordemos que Bomberos de Chile fue incluso a socorrer a Haití. ¿Ya? En Haití fueron 316.000 muertos, ¿ya? O sea, una magnitud. El terremoto, Sí, claro, del 2010. el del 2010. O sea, estos 50.000 impresionantes se fueron Increíble. 316.000. Bueno, la operación continúa a estas horas, hasta que hablé con ellos la última vez. La están haciendo en paralelo con equipos de Estados Unidos, en 2 turnos. Funciona esto con 30 grados de calor, imagínense, humedad, un turno que opera de noche y de día. Me decían, es más difícil para los que trabajan de noche porque tienen que estar 30 días descansando en estas carpas con esta humedad imposible, obviamente ya empezaron los olores de descomposición y lo que sucede en estas catástrofes. ¿Y qué es lo importante acá? A medida que tú vas removiendo el material, también tienen ingenieros que ellos son los que tienen que hacer el cálculo para que no se caiga, porque ¿qué pasa? No solamente está ahí en peligro la vida de la persona atrapada, sino también de los mismos rescatistas. Entonces ha sido un trabajo súper difícil, lento. Construyen estos túneles tipo mineros de madera que el Estado venezolano les está pasando la madera, porque obviamente ellos no traían. Entonces como bien trabajo de hormiga. Ha circulado también estos días versiones de encontrones que han habido entre los grupos de ayuda. Han salido estos Topos Chile. Topos Chile son bomberos voluntarios que llegan no oficiales, no certificados en el fondo por la ONU y todo. Entonces sí, me decían, para ellos sí han habido problemas y efectivamente hay desconfianza y todo entre los policías y también como entre los mismos equipos de ayuda. Pero para los que han sido fuerzas oficiales, me decían, ha sido súper directa la comunicación con el gobierno, les pusieron una viceministra a cargo, todo lo que ellos piden se los entregan. Ya, importante aclarar eso, porque se decía que había todo este tipo de problemas y controversias con los que estaban tratando de ayudar. Claro, Que hay gente de muy buena voluntad que llega, pero al final cuando está desordenado... El problema con la autoridad venezolana está como confinado a ese grupo de personas. Eso es lo que me dijeron, yo hablé con 3 de los bomberos que estaban allá y todos me dijeron, hemos tenido comunicación directa y rápida, las cosas llegan rápidas. Bueno, mañana, viernes, los bomberos USARBOTS terminan su misión, regresan a Chile. Estas son misiones de 10 días porque son súper desgastantes físicamente, psicológicamente. Me dicen que los últimos días ya la gente empieza a proyectar lo que ve en su propia familia, en sus hijos, en sus maridos, y que estos impactos se ven hasta 90 días después, que siguen después, ellos reciben terapia psicológica a la vuelta. Y bueno, ¿qué pasa mientras tanto? Los venezolanos van a seguir de duelo. Ayer Delcy Rodríguez decretó este duelo nacional
para que tengan para llorar a sus seres queridos y después volver a empezar. Y en ese nuevo comienzo va a ser clave la ayuda de los grandes grupos empresariales que pueden prestar, como por ejemplo la familia Cisnero, que es como el grupo Luxit, así equivalente, pero venezolano, que ya antes del terremoto estaba armando un fondo de $1.000 millones para que extranjeros inviertan en ese país. Y aquí hay un paréntesis que interesante. Hay un chileno, Rodrigo Vitar, hijo del ex ministro Sergio Vitar, que es socio de la familia Cisnero, en 3B1 Partners, y juntos invierten desde 2019 en empresas venezolanas específicamente, que están vinculadas con servicios básicos como las telecomunicaciones, retail, alimentos, bebidas, farmacéuticas. Y otro paréntesis es que hay otro chileno que tiene un importante negocio en Venezuela y es Isidoro Quiroga, el mismo que acaba de tener un triunfo. Del caso Joy Vida. Ajá, en la anulación del fallo arbitral del caso Australis, ¿ya? Él es dueño de Seguros Caracas, la segunda mayor aseguradora de ese país, que en esta contingencia probablemente va a estar muy activa con el tema de las pólizas que se activan con los derrumbes. Cerrado ese paréntesis, bueno, Venezuela obviamente no la tiene fácil. Lo que viene esta segunda etapa es retirar los escombros, rescatar cadáveres, darle sepultura. Ayer se veían videos de los colapsos de las morgues, hablan de fosas comunes, etcétera, y empezar a reconstruir desde cero. Y mientras tanto, María Corina Machado, la premio Nobel y líder de la oposición al chavismo, hace lo imposible por regresar al país. Así que veremos qué pasa. No, una situación dramática. El Mercurio cuenta hoy que esta persona que tú contabas que movía la mano, se llama Hernán Gil Flores, tiene 44 años. Impresionante. Impresionante. Todos estos, ya más de una semana en esto. Y lo otro es que en algún momento se habló, el gobierno venezolano tiene una cifra como de $200 millones para reconstruir. No es cierto que es infinito. Pero, o sea, solo pensando en lo que costó la reconstrucción del terremoto nuestro, que es infinitamente menos destructivo, esa es una tarea. Sí, la cifra se queda bien corta, ¿no? O sea, eso va a costar mucha Y plata. más allá de la reconstrucción también, no solamente te afecta la reconstrucción física de las casas y el edificio, tenéis problemas con el empleo, con la productividad, con las cadenas logísticas, o sea, el impacto crisis económico. sobre crisis, además. Exactamente, sí. Ya, eso, en Venezuela. Hablemos del semi-quincentenario. Ya te lo aprendiste. No lo noté. 250 años de Estados Unidos, a ver. Sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este es el preámbulo de Declaración de Independencia que ha sido descrito por el historiador Walter Isaacson como la mejor frase jamás escrita y sin duda que marcó la historia no solo de Estados Unidos sino del mundo. Y es esta Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, entre otros, es el certificado de nacimiento de Estados Unidos porque ese día se declaró a Estados Unidos como una nación independiente del poder británico. Este sábado se cumplen los 250 años de ese día, como decíamos, y por supuesto va a haber fiestas, ferias, fuegos artificiales, los más grandes del mundo, barbecues, como se dicen allá, los asados, museos móviles, conciertos, competencias. Pero el factor Trump lo ha convertido en un cumpleaños 250 con una fuerte polarización y una gran división y con acusaciones a que esto, más que un cumpleaños del país, es un culto a la personalidad del presidente norteamericano. Fíjense que están tan divididos que hay celebraciones en disputa. Hay dos grupos. O sea, así, por ejemplo, en Chile hubo una comisión bicentenario, ¿cierto? Una nomás, que la fundó el presidente Lagos y siguió después con la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, ¿no? No hicieron otro grupo, pero acá hubo dos grupos, porque el 2016, hace 10 años, el Congreso creó una comisión bipartidista, o sea, transversal, digamos, para coordinar esta conmemoración con eventos que involucraran a todo el país. Esa comisión se llama América 250 o América 250, que organizó distintas cosas. Por ejemplo, un concierto que va a haber este 4 de julio con Queen Latifah, Smashing Pumpkins en Los Ángeles, fiestas vecinales locales, arma tu fiesta en tu barrio, una cápsula del tiempo con contribuciones de cada estado y cada territorio que se va a quedar enterrada en Filadelfia, ¿no? Y va a tener objetos de todos los estados, incluidos, por ejemplo, poemas de Alabama, Kentucky, arte de Montana, una hebilla de cinturón de Oklahoma, un mensaje en una botella antigua de Coca-Cola.
y una constitución de bolsillo firmada por los jueces de Estados Unidos. Todo esto se va a abrir en 2276, esta cápsula del tiempo, ¿ya? Todo esto y otras cosas ha hecho América 250, esta comisión bipartisana creada por el Congreso. Pero el presidente Trump quiso protagonizar en la fiesta y creó otro grupo que se llama Freedom 250, Freedom 250, que organizó otros eventos, ¿ya?, en paralelo a estos otros, y que le quitó parte del financiamiento a América 250, ¿ya? Ya. Y esto incluye una gran feria estatal americana en el National Mall, que ya se abrió, los carritos de la libertad, que son una flota de museos históricos móviles que está recorriendo el país, donde también ha habido mucha controversia de qué se destaca de la historia de Estados Unidos. Donald Trump considera que el otro grupo, podríamos decir en términos chilenos, es muy autoflagelante respecto de la historia de Estados Unidos, y él quiere promover el patriotismo. El orgullo. El orgullo. Y los otros dicen, bueno, el orgullo, pero también la realidad y la memoria histórica, ¿no? El presidente Trump soñaba con esta fecha, la verdad, desde antes de ganar su segundo mandato, ¿ya? Y ha prometido la mayor cantidad de fuegos artificiales de la historia el 4 de julio. Dijo que va a ser la fiesta de cumpleaños más inolvidable que cualquier país haya visto jamás. Anunció este miércoles que van a ser 107 grados Fahrenheit y que va a ser un discurso tan largo. ¿Como 35? Claro, Celsius. claro. Sí. Un discurso Calorcito. tan largo, para que vean de lo que él es capaz. ¿Ya? O sea, voy a hacer el discurso más largo de la historia bajo el calor, bajo ese calor. Va a haber también un desfile naval, una reunión sin precedentes de veleros. 41 grados Celsius. Claro, de veleros de grandes barcos de 32 países. Va a estar la Esmeralda chilena representándonos, ¿ya? Sin embargo, pese a esta declaración de intenciones de Trump de que va a ser la fiesta más grande del mundo, en el seno de la Casa Blanca hay mucha inquietud sobre cuántas personas van a ir realmente a la celebración. La escasa asistencia al discurso de Trump en el National Mall la semana pasada despertó temor de que haya una participación igualmente decepcionante el 4 de julio, según informó CNN Internacional. Fíjense que fuentes de la Casa Blanca, que igual hablan con distintos medios, incluidos CNN, dijeron que Trump estaba furioso cuando vio las imágenes, porque a él le pusieron mucha gente en torno al escenario, y él pensó que había mucha gente, pero después vio como las imágenes aéreas y vio que había como... Unos bolsones de gente. Estaba furioso, ¿ya? ¿Esto fue al lado del Monumento a Lincoln, donde está esa piscina Claro, que pintaron? exacta. Y también, claro, en el National Mall. Y fíjense que además lo del Monumento de Lincoln, este estanque reflectante, esta piscina en el movimiento de Lincoln, que era como una de las grandes mejoras que él quería hacer, se llenaron de algas, se puso verde, ¿ya? Entonces se tiñó el estanque, ¿ya? Se pudrió todo. Y entonces el revestimiento azul bandera estadounidense se empezó a salir. Trump dijo que esto era culpa de misteriosos vándalos, y dijo que a estos supuestos vándalos los iba a meter a la cárcel. A un ¿ya? registro de vándalos. Bueno, pero esto de America 250, Freedom 250, muestra el nivel de polarización y división con que enfrenta Estados Unidos este cumpleaños, ¿ya? Vamos a ver lo que dicen las encuestas en Estados Unidos sobre cómo los estadounidenses están viviendo esta celebración. Fíjense que, según la encuesta Gallup, el 76% de los encuestados estadounidenses afirmó estar insatisfecho con cómo van las cosas en Estados Unidos en este momento, ¿ya? 76% está insatisfecho. Otra encuesta de NBC News dijo que solo el 38% creía que los mejores años del país estaban por venir. Y el 64% afirmó que la democracia estadounidense corría peligro de fracasar, según una encuesta de Reuters e Ipsos. O sea, son números realmente dramáticos que no se condicen con el poderío que sigue teniendo Estados Unidos. O sea, es el país más poderoso del mundo. Solo el 33% de los estadounidenses afirma sentirse sumamente orgulloso de serlo, ¿ya? Lo que supone un descenso de 8 puntos porcentuales con respecto al año pasado, y la cifra más baja en la tendencia de 25 años de Gallup, ¿ya? El orgullo. Esta cifra es interesante porque el porcentaje de personas que afirmaban sentirse sumamente orgullosas alcanzó aproximadamente el 70% a principios de la década del 2000 y se mantuvo cerca del 50% durante gran parte de la década siguiente. Ahora es lo más bajo en las últimas décadas. O sea, ¿el pic fue en la era de Obama? Sí. Fíjate que hay alta nostalgia como por ese pasado, ¿ah? Ahí les voy a contar también qué presidentes son los más valorados por los norteamericanos. Peor aún que todo esto, los norteamericanos sienten que su país se ha alejado de los principios de los padres fundadores, de la tierra de los libres y el hogar de los valientes.
Casi el 60% de los encuestados cree, de hecho, que el país se ha alejado de sus principios fundacionales, incluyendo mayorías tanto de republicanos como de demócratas, según una encuesta del Economist. Alrededor de un tercio de los encuestados, cuando les preguntan qué es lo peor que ha pasado en el país, el 56% de los afroamericanos afirmó que la esclavitud y la injusticia racial fueron el mayor fracaso de Estados Unidos, siendo esta la opción más elegida. Para los afroamericanos e hispanos, el segundo mayor fracaso fue la desigualdad económica. Para los blancos, en cambio, es la polarización política, ¿ya? El mayor fracaso de Estados Unidos. Y también hay nostalgia, como les decía, al preguntarles cuál fue el punto más alto del siglo pasado. El 39% de los encuestados eligió el periodo 81-2000. Podemos decir, caída del muro de Berlín, como cuando se suponía que era el fin de la historia, ¿no? Hay todo un revival de nostalgia noventera de todo esto, así que coincide. Y justo previo a la caída de las Torres Gemelas. También. Claro. Claro. Ahora, miremos un poquito hacia adelante. Cuando se les pide que miren hacia el año 2050, más de la mitad de los estadounidenses creen que la economía será más débil, que Estados Unidos será menos importante en el mundo, que el país estará más dividido políticamente y el sistema de gobierno funcionará peor que en la actualidad. ¿Cuál es su presidente favorito? Fíjense que el Economist hizo una lista y Abraham Lincoln, quien dirigió el país durante la Guerra Civil y tuvo un papel muy importante en la abolición de la esclavitud, fue considerado el mejor presidente. Barack Obama es el único presidente del siglo XXI que figura en la lista de los 10 primeros. Y Trump se ubica entre los peores 3, ¿ya? Bueno, la política de la polarización de ellos contra nosotros tiene costos, como se ve en esto, y en la cohesión social, en la mirada del propio país, incluso en el orgullo y en la proyección a futuro. A pesar de que hoy día ningún otro país, como dice Tom Friedman, tiene la combinación de poder militar, innovación tecnológica, solidez financiera, tradiciones democráticas y Estado de Derecho, aun cuando ha sido desafiado una y otra vez por Donald Trump. Sin embargo, la división y la polarización crean esta subjetividad muy negativa en torno a la situación actual, ¿ya? Pero para cerrar, José, Iván, fíjense que todos tienen igual una dosis de optimismo, porque el país ha conocido épocas peores, por supuesto, y ha salido adelante. Ian Bremmer dice que la importancia de Estados Unidos radica en su posibilidad siempre presente de cambiar, y que ese cambio pueda algún día hacerla mejor de lo que es o fue jamás. Así, este Muy sábado. optimista. Todo Este sábado. Con las mayores fuegos artificiales de la historia. De la historia del mundo mundial. Porque el presidente Trump, a la hora de la hipérbole, o de la metáfora, o de cualquier figura literaria, La es el conoce. más grande. Sí. Es el Nunca más se grande. queda corto. Nunca se queda corto. Dicho todo eso, Ezequiel Gallardo, el bombero rescatista con el Mm. que conversaste, va a estar en Doble Clic conversando con Ramón Ulloa luego a las 10 acá en Tele 13 Radio. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, María José Gutiérrez? Atentos a que hoy empieza la era French Davis en CCU. ¿Ya? Ayer, el mismo día que Patricio Jotar cumpliría 28 años como gerente general de la empresa, fue su último día en la empresa de vestible, lo despidieron con la canción My Way de Frank Sinatra. Él va a seguir siendo ahora, en todo caso, director de CCU, de filiales de otros directores del grupo Luxitz. Y su sucesor, Eduardo French Davis, tiene 44 años, lleva 20 en la empresa. Hasta ahora era gerente general de la embotelladora ECUSA y la red de transporte CCU. Toma la empresa en una condición financiera robusta, pero en un mercado que ha estado bajando las ventas en los últimos años. Todos sabemos que la gente está tomando menos alcohol. Así que un desafío grande para French Davis. Con las compañías más grandes del país, CCU. Paula Escobar Chavarría, atentos a... Atentos a la reunión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con los alcaldes, que tienen mucho tema. A las 4:30, la Asociación Chilena de Municipalidades tiene una reunión con el ministro de Hacienda para conocer su respuesta al planteamiento municipal, como sabemos, presentado en el marco de la denominada mega reforma. Va a estar el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, que es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, el alcalde Bodanovich y la vicepresidenta y alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme. 4:30. Eso pasa con Jorge Quiroz, que ayer se juntó en el Congreso Nacional acá en Santiago con la mesa del Senado, Iván Moreira, Paulina Núñez, esto a instancias de la propia mesa y en particular de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con senadores de oposición y de gobierno para comenzar a negociar la mega reforma. La prensa económica hoy cuenta la pelea grande que se viene entre Codelco y la Contraloría, porque la Contraloría le pide a Codelco que haga unos trámites, un tipo específico de trámite que tiene que pasar por la Contraloría para perfeccionar medidas que para Codelco son
netamente empresariales, que corresponden a su giro de empresa pública. Así que va a estar buena esa discusión. Dice en el Codelco que es inédita la petición que le hace la Contraloría, esto en relación con unas concesiones de litio. Con María José Gutiérrez, con Pablo Escobar Chavarría, el Rat Pack, la mesa de editoras de hoy. Muchas gracias por el programa. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.